Vamos a ver este ejemplo que ya lo había analizado en el video anterior, que son dos cuerpos unidos por una soga. El diagrama de cuerpo libre lo tenemos acá, ya se los había explicado. Y fíjense que aplicaba la ecuación, la segunda ley de Newton a este ejemplo. Acá vemos que lo que tenemos en el eje X es la tensión de la cuerda y la aceleración. La normal con el peso se van a anular porque son iguales y de sentido opuesto. Y lo mismo acá, ¿sí? Tengo la fuerza y la aceleración van a ser positivas, la tensión va a ser negativa porque está en sentido opuesto a la aceleración. Entonces habíamos quedado acá que la tensión en este caso, que sería la fuerza que está arrastrando este cuerpo, por eso va a la tensión, es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración que adquiere. En este caso, siempre se supone que la cuerda que sostiene o que prende a los dos objetos no se estira ni se deforma, ¿sí? Porque si no deberíamos cambiar esta ecuación. Entonces, al no estirarse ni deformarse esta cuerda que los une, eso es teóricamente, ¿no? Los dos cuerpos actuarían como uno solo. Por eso es importante esa aclaración. Entonces acá tenemos la tensión de la cuerda, ¿sí? Que es igual a la masa por la aceleración que obtiene el cuerpo 1, que va a ser la misma para que el cuerpo 2. Acá tenemos la fuerza positiva menos la tensión de la cuerda, porque en este caso la tensión va en sentido opuesto al movimiento, igual a la masa por la aceleración. En este caso sería del cuerpo 2. Ahora bien, en la dirección vertical, como les aclaraba antes, no hay movimiento, de manera que los pesos se equilibran con las normales. Es decir, el peso del cuerpo 1 es igual a la normal 1 y el peso 2 igual a la normal 2. Por eso es 0. En el diagrama de cuerpo 2, la fuerza dice, debe ser mayor que la tensión de la cuerda para que el objeto se vaya hacia la derecha. O sea, acá, siempre para que todo esto se mueva en sentido hacia la derecha, esta fuerza debe ser mayor a la tensión, si no, no se movería. La fuerza F no se transmite al cuerpo 1, ¿sí? F está aplicada sobre el cuerpo 2. Lo que tira el cuerpo 1 es la tensión de la cuerda únicamente, claro. O sea que si vamos de nuevo al gráfico, acá lo que tira a este objeto es la tensión de la cuerda. Y lo que tira a este objeto es la fuerza, ¿sí? Eso es importante. Yo les decía que esa cuerda no se debía estirar ni deformar. La tensión de la cuerda es la misma para los dos cuerpos, o sea, no hay T1 y T2, sino que es la misma tensión sino que uno es en un sentido y para el otro cuerpo es en otro. En 2, la fuerza menos la tensión, que es igual a la masa por la aceleración, y fíjense, no es al revés, ¿por qué? Porque siempre ponemos positivo aquella fuerza que está en el mismo sentido que la aceleración. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos dos cuerpos con este gráfico? O sea, tenemos dos cuerpos colgados a través de una soga, ¿sí? O a través de un hilo, y que a la vez ese hilo atraviesa una polea. Y fíjense, acá me aclara que el peso del cuerpo 2 es mayor al peso del cuerpo 1, por lo tanto esto se va a estar moviendo en este sentido, o sea, el 2 va a estar bajando, ¿sí? Y el cuerpo 1 va a estar subiendo. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre acá? En este caso, dice, tenemos que hacer dos dibujos. Fíjense, para el cuerpo 1 tenemos el peso que va hacia el piso y la tensión de la cuerda hacia arriba y la aceleración también hacia arriba, o sea que acá cuando plantee la segunda ley de Newton la tensión va a ser positiva y el peso negativo. De hecho está acá abajo, la tensión menos 1, la tensión menos P1, perdón, igual a la masa 1 por la aceleración. Vamos al cuerpo 2, ahora es al revés. El peso 2 que va hacia abajo va a ser mayor que la tensión, por eso el objeto 2 va bajando y la tensión en sentido opuesto. Y la aceleración es en el mismo sentido que el peso 2, por lo tanto el peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración.
cuerpo que está cayendo por acción de su propio peso, que va a tener la gravedad, sería la aceleración. Acá tenemos el ejemplo, y el mismo peso del ladrillo. El peso entonces sería igual a la masa por la gravedad. ¿Qué sucede en este sistema cuando uno está sobre una superficie, a la vez unido a otro cuerpo que está colgando, y este hilo pasa a través de una polea y se acelera en este sentido? Bueno, todo sistema se mueve con una aceleración A. Atención, esa aceleración se debe dar siempre, se debe dar siempre menor que la gravedad. ¿Por qué? El peso 2 quiere caer y arrastra el cuerpo 1 hacia la derecha. El sistema no está en equilibrio. Para que cada uno de los cuerpos que intervienen en el problema, hago siempre el diagrama de cuerpo libre. ¿Y cómo sería ese diagrama? Para el cuerpo 1, ¿qué tengo? Tengo el peso y la normal, que se anulan entre ellas, y la tensión de la cuerda, en este sentido, que es el mismo sentido de la aceleración. Y para el cuerpo 2, que está colgando, tengo el peso, la tensión de la cuerda en el sentido contrario y la aceleración que va hacia abajo. Acá tenemos el planteo de la ecuación. La tensión, que va a ser positiva porque es en el mismo sentido que la aceleración, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. En el caso del cuerpo 2, lo que va a ser positivo es el peso 2 menos la tensión, que está en sentido contrario a la aceleración, igual a la masa 2 por la aceleración. Recordar siempre que la tensión esta, la T, es la misma, tanto para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2. Ese dato es importante porque al ser lo mismo, después puedo ir haciendo cálculos matemáticos, reemplazar una ecuación en otra para sacar cada uno de los datos que me pide el problema. Bueno, acá tenemos otros ejemplos que ustedes lo pueden leer solitos, ¿sí? Y después vamos a trabajar la guía de problemas que les voy a subir en el campus. Así que hasta acá sería la parte teórica de la primera parte de dinámica que estamos analizando. Vamos a continuar con dinámica, pero ahora vamos a ver unos ejemplos que están en el segundo apunte de dinámica, que cómo se resuelve o cómo planteamos los problemas cuando aparece un plano inclinado. Acá lo que vamos a tener que hacer hincapié en esta parte que se llama descomposición de la fuerza. Vamos a suponer que tenemos este cuerpo que está en una pendiente. Esa pendiente tiene un determinado ángulo de inclinación, ángulo alfa. Y fíjense qué sucede. Cuando yo grafico esto, el peso no es perpendicular a la pendiente. El peso siempre es perpendicular a la horizontal. ¿Se entiende? Entonces, cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, si este es el objeto, ya no le hacemos el triángulo de la pendiente, fíjense, acá está el eje X y el eje Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El eje Y para allá, el eje X para acá. El peso está perpendicular a la horizontal, no perpendicular al eje X. Por lo tanto, cuando uno estudia vectores, sabe que cualquier vector, en este caso el peso, está formado por la suma de dos vectores. Un componente de este vector P va a estar en X, que es como se lo saca, es como que si yo hago la proyección, se llama la sombra de este P sobre el eje X, se llama PX, y la sombra o la proyección del vector P sobre el eje Y se llama PI, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sacaría? O sea que cuando yo sume las fuerzas que están sobre el eje X, que va a ser, por ejemplo, el peso en X, ¿me siguen? Y a lo mejor hay una fuerza de rozamiento que impide que esto baje muy rápido. ¿Sí? Cuando yo aplique la segunda ley de Newton, voy a solamente tener que usar la componente Px del peso, no todo el peso, ¿sí? Y la componente Pi es la que se anula con la normal, que es
exactamente la opuesta a la normal, que siempre la normal es perpendicular a la superficie donde se mueve el cuerpo, mientras que el peso siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra. ¿Cómo lo calculamos? Usamos matemáticas. ¿Sí? Fíjense, si hago el gráfico ahora, si esto fuera Px y esto Pi, ¿sí? ¿Qué hacemos? Fíjense que acá está, es como que yo grafiqué esto para arriba ahora y esto hacia la derecha, ¿sí? Bien, y acá este sería el ángulo que está entre el PI y el P, sería el mismo ángulo alfa, ¿sí? Por igualdad de ángulos de matemáticas, sería el mismo valor que este ángulo alfa que está acá. Entonces, vamos de nuevo a nuestro gráfico. Si recordamos un poquito, este sería el ángulo de giro, ¿no? Si recordamos un poquito en secundario, cuando vimos trigonometría, espero que lo hayan visto, había unas funciones trigonométricas que se llamaban seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo se define como, en este caso, el cateto opuesto, que en este caso sería el px, ¿sí? Dividido el módulo del vector, o sea, el largo que sería p, el peso. Y el coseno se define como el cateto adyacente, en este caso sería el pi para este dibujo, dividido el módulo del vector, en este caso p. Como lo que yo quiero sacar es px y pi, a este p, que es el peso que me está molestando, lo voy a pasar al otro término multiplicando, porque acá está dividiendo, entonces paso multiplicando. Entonces, ¿cómo voy a calcular el px? Voy a calcularlo multiplicando el módulo de p por el seno de alfa, y pi lo voy a calcular como el módulo de p por el coseno de alfa. ¿Sí? De esa manera, yo voy a calcular, ¿sí?, las componentes del vector en el eje X y en el eje Y. Vamos a un problema en particular. Calcular la aceleración dice, calcular con qué aceleración cae un cuerpo por un plano inclinado de ángulo alfa. No hay rozamiento. Esto es importante porque el rozamiento siempre es una fuerza que aparece acá, ¿sí?, que se opone al movimiento del cuerpo, o sea, contraria. O sea que cuando planteen la segunda ley de Newton, siempre el rozamiento va a ser negativo, porque se opone al sentido del movimiento. Acá tenemos este gráfico, la aceleración es para acá, por supuesto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y acuérdense, el peso viene siempre perpendicular a la horizontal, acá no está graficado. Pero todo vector se puede descomponer en dos vectores, el px y el pi. Fíjense que el pi se va a anular con la normal y el px va a ser lo que va a aportar la fuerza para que el cuerpo se acelere a través del plano inclinado. ¿Cuáles son las sumatorias de las fuerzas en el eje X? Estoy por aplicar la segunda ley de Newton. Siempre la sumatoria de fuerzas cuando planteamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, siempre va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, ¿sí? ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? Solamente la componente del peso en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Pero recuerden que Px lo habíamos visto antes, que se calcula como el módulo de P, que siempre este lo van a poder calcular, porque siempre P, el módulo, es la masa por aceleración de la gravedad, ¿sí?, multiplicado por el seno del ángulo alfa. El ángulo alfa lo tienen que tener de dato, igual a la masa por la aceleración. Fíjense acá, sin reemplazar nada, sin ponerle número, como el peso es masa por gravedad, la masa con la masa se van a simplificar entre ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me queda g por el seno de alfa igual a la aceleración. De esta manera saco la aceleración, que era